Buenos días. ¿Cuáles son las implicaciones de la relación política y diplomática de El Salvador con China ante los Estados Unidos? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que me acompañe por la mañana de este martes 11 de septiembre del año 2018. Vamos a hablar en esta primera parte un poco el panorama internacional, cuáles son las implicaciones de la relación político-diplomática de El Salvador con China ante los Estados Unidos, las últimas acciones que ha desarrollado el gobierno de los Estados Unidos hacia Centroamérica, particularmente un mensaje más concreto a El Salvador, la República Dominicana y también a Panamá. Vamos a hablar un poco sobre ello y también cómo se ha estado gestionando, desarrollando estos vínculos y estos acercamientos de reuniones políticas que va a estar desarrollando el gobierno chino con el gobierno de El Salvador y sus representantes. Es un gusto para mí recibir a Óscar Santamaría, ex canciller de la República, y también a Eduardo Calix, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Eduardo, buenos días. Gracias, Carlos, muy fino, y gracias por dejarnos participar con tu teleaudiencia. Gracias por estar conmigo en la mañana. Y doctor Santamaría, bienvenido, buenos días. Gracias, Carlos, buenos días por estar aquí en su programa nuevamente, muy amable, y compartir con Eduardo esta jornada con el público salvadoreño. Tenemos mucho que hablar y esperamos que el tiempo nos permita hacer los punteos de las ideas principales y para que nuestra audiencia pueda tener un análisis con más profundidad de este tema. Y uno de los aspectos del cual quisiera iniciar, Eduardo: el 7 de septiembre, la Embajada de los Estados Unidos en el país publicó un comunicado en el cual notifica que los embajadores de Estados Unidos en República Dominicana y El Salvador y la persona encargada de negocios en Panamá han sido llamados a consultas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ante la decisión de ya no reconocer a Taiwán a nivel político-diplomático. Y para efectos de nuestra audiencia, ilustrarlo un poco es cuál es el significado del llamado a consultas de estos diplomáticos. Mira, llamar a consultas a un embajador es una figura diplomática no convencional que se acostumbra precisamente para cuando debe de haber una revisión de las relaciones que se tienen con el país receptor. Sí. En ese sentido, hay varias hipótesis que las personas pueden comprender sobre llamar a consultas a un embajador. Una en tiempos de paz y otra en tiempos de conflicto. Y en tiempos de paz, como es el nuestro, es precisamente por los últimos acontecimientos que la relación diplomática entre los Estados Unidos y El Salvador ha venido atravesando. Sí. De todos es sabido de que efectivamente uno de esos temas tiene que ver con el rompimiento de relaciones con Taiwán. Pero no solamente se llaman a consultas a los embajadores por un tema en exclusivo, también es precisamente para abarcar la complejidad de la relación que se tiene con Estados Unidos. Por complejidad no hablo lo complicado, sino que por lo diverso de los ámbitos con los que se desarrolla la relación. Y dentro del tema de la cooperación, el tema de la promoción comercial, el tema de las inversiones, el tema político, el tema militar, el tema de seguridad, pues se hace una evaluación completa y se mira si efectiva o de alguna manera la relación está atravesando por una etapa donde existen obstáculos y donde hay de alguna manera situaciones que no permiten que avance con la fluidez que se debería de avanzar. Eso es llamar a consultas a un embajador. Lo complicado de esto, Carlos, es que se sabe cuándo el embajador se va, pero no se sabe cuándo va a regresar. Y eso en términos muy pragmáticos, porque efectivamente es también algo que utilizan los países como para poderle decir al país con el que ha sido llamado a consultas el embajador: mira, mi relación la estoy evaluando. De todas maneras es algo sabido, ellos ya lo habían venido diciendo, lo comunicó el Departamento de Estado en su momento y lo están cumpliendo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es también poner barbas en remojo y ver que efectivamente la relación no pasa por su mejor momento y necesitamos ver de qué manera relanzamos relaciones que sean pues a la altura de lo que
la importancia y los intereses que se tienen entre El Salvador y Estados Unidos, que son supremos. Hay un asunto que mencionaba Eduardo, ya voy a escuchar al doctor Santamaría sobre esto, pero esta llamada consulta se puede hacer en un contexto de paz, en donde hay un vínculo bastante armónico, por decirlo de esta manera, entre los estados y en situaciones de conflicto. ¿Usted cualificaría que en este momento la relación de Estados Unidos y El Salvador está en un conflicto? No, cuando hablo de conflictos, cuando de alguna manera hay un estado de violencia generalizada, de guerra o de preguerra, y en ese sentido se mandan a llamar a los embajadores, uno por razones de seguridad u otra por precisamente el hecho que el país está demostrando un estado de guerra o de violencia en el que no permite que de alguna forma las relaciones fluyan, y por eso mejor lo retiran. Pero en este caso lo que yo estoy hablando es que precisamente el hecho de que sea llamado en tiempos de paz también suenan las alarmas, y es donde de alguna manera hay que tomarlo con la gravedad del caso, porque es delicado. El hecho de llamar a un embajador es simplemente decirle: mire, no estoy cómodo con la relación, no me gusta lo que está pasando, por favor atiéndanos. Hay un asunto que quiero escuchar al doctor Santamaría sobre esto, es el llamado a consultas que puede hacer un gobierno como parte del set que dispone de herramientas a nivel diplomáticas y el conocimiento que implica para esta persona que detalle o que hable un poco de cómo se están dando la coyuntura política en ese país y qué puede significar para el gobierno de los Estados Unidos. Particularmente lo pienso es en acciones que puede desarrollar el Departamento de Estado de los Estados Unidos en específico, o instrucciones que también puede significar para la diplomacia de los Estados Unidos en el país sobre futuras acciones o estrategias a mediano o largo plazo ante la decisión que tomó el gobierno de El Salvador de romper los vínculos diplomáticos con Taiwán y establecerlos con la República Popular de China. Pues sí, además de lo que planteaba Eduardo, entendemos que el escenario nuestro actual es de preocupación, ¿no? Y la preocupación viene por las medidas o efectos que pueda tener el tema, ¿no? Y siempre me recuerdo que un colega me decía: mira, en la diplomacia una llamada a consultas para un embajador es enviarte un gesto de cómo van las relaciones. Eso te quiere demostrar, me dice, que llamen a consulta a un embajador. Entonces sí creemos nosotros que quizás la valoración no la ha hecho debidamente pues los responsables ahora que están al mando del país, de lo que puede significar un giro que tengan estas relaciones. Y eso va en las diferentes áreas o temas que se puedan estos temas tratar, ¿no? Desde la diplomacia, pasando por los aspectos de cooperación, por el tema de las relaciones comerciales, el tema de la política para nosotros clave, migratoria incluso, que tiene ahora aquí al país preocupado por lo que son las medidas restrictivas que hay en el tema de migración en Estados Unidos. Todos esos que son posibles efectos podrían en alguna consulta que se haga con un embajador tratarse. Pues sí, como decía mi colega Eduardo, puede ser de días, puede ser temporal, pero puede ser indefinida. Cuando es indefinida, sí ya muestra realmente qué es lo que está pensando el otro país del otro país y cómo se están manejando las cosas acá. Por eso no creo que he escuchado opiniones que relativizan esto. No, no es de relativizarlo, es de darle la importancia y trascendencia que tiene. No poderle encontrar al tema alguna explicación al momento, pues eso será uno de los temas a evaluar por parte de los responsables. Pero sí, la señal está enviada, el gesto ya está hecho. Y sabemos pues que se había hecho ya previamente a todo esto declaraciones que se habían dado por parte de la señora embajadora. De lo que veía ella, quizás entrever que podía venir con el tema de China, que era uno de los temas que se estuvo planteando por ella en aquel momento, de lo que era la expansión china en materia comercial o económica y los efectos que esto pueda tener en el marco de la geopolítica. Incluso se habló de lo que es la misma esta decisión de compañías chinas de venir a adquirir inmuebles acá en una zona estratégica como es el Golfo, allá de Fonseca. El Golfo de Fonseca, sus aguas territoriales son compartidas por 3 países, no solo es de El Salvador. Y esa es una de las decisiones que se había tomado. Me recuerdo cuando yo pasé por el SICA como secretario general, de que era una zona de paz y de desarrollo, pero conjunta.
Así lo adoptaron los países que comparten esas aguas territoriales. Entonces estos temas repercuten y van más allá de lo que alguien puede creer. Por eso Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado y socio por años de años, pues indudablemente que ha reaccionado. Y ha reaccionado para hacer ver lo que podría devenir a futuro. Entonces sí creo que el tema hay que verlo con esa profundidad que pueda tener. No sé si al final todo lo que se oye aquí suena de que viene China y hagamos fiesta porque viene China y viene repartiendo de todo. No, esas cosas hay que verlas en otro ángulo, hay que verlas en otra óptica. Cuando he escuchado a muchos de estos funcionarios decir, ya vamos para allá, y como que vamos ya invitados y ya va a ser una gran decisión que vamos a tomar de todo lo que está por venir y de los acuerdos que podamos adoptar, no, yo creo que las cosas deben de tratarse con más a fondo, con más seriedad. Alguien me dijo a mí, mira, ¿y esto qué ha ocurrido con 5 meses que le faltan a este gobierno por irse? ¿Cómo es posible que se esté dando un giro de esa magnitud? El respeto a las relaciones entre países, la diplomacia lo demanda y lo exige, porque debe de haber un trato recíproco. China-Taiwán había sido nuestro socio por excelencia y nuestro también, ¿por qué no?, contraparte comercial que ha dejado beneficios enormes para la economía del país. Por eso sí creo que viene a la agenda la atención de Estados Unidos de decir, aparte de otros temas que están circulando ahí en el país de El Salvador, de sus relaciones entre países y con países que no están siguiendo la ruta de lo que yo llamo el orden democrático, ya sabemos quiénes son esos países, que necesitamos conversar y hablar de esto, y que hemos hablado ya probablemente con el mismo gobierno de El Salvador, pues puede poner en riesgo. No es que se vea así nomás, como le oí decir a alguien, no hombre, si tenemos excelentes y duras relaciones con ellos. No, no es así. El tema hay que verlo en otra óptica, en la óptica interna y en la óptica externa. Debo hacer una pausa, pero al regresar me gustaría incorporar otros elementos para comprender o analizar desde la perspectiva político-diplomática esta decisión que tomó el gobierno de El Salvador en función del contexto también internacional, Eduardo. Es decir, Estados Unidos y China tienen una batalla comercial y en ese entorno se encuentran los socios de ambos países. Por otro lado, China ya viene con años atrás en su vínculo en la CELAC con diferentes estados a nivel de América Latina y puede ser parte de su estrategia geopolítica. ¿Cómo entender esta lógica y El Salvador y Centroamérica cómo cae en este punto? Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Óscar Santamaría y Eduardo Calix de las implicaciones diplomáticas con los Estados Unidos de la relación establecida entre El Salvador y China Popular. Ahora, un asunto aquí, Eduardo, que me gustaría escucharle, luego escucho al doctor Santamaría, es, bueno, ¿qué tanta implicación o, por ejemplo, qué tanta reacción o análisis hay que hacer de esta decisión que se ha tomado considerando dos antecedentes? Porque en el caso de China ha generado una reacción de sectores empresariales, de sectores políticos, de la oposición política y de otros, pero también hay antecedentes, por ejemplo, lo pienso así, Cuba y Rusia, que son, digamos, por afinidades ideológicas o políticas, se estableció esto y no generó tanta reacción como el caso de China. ¿Qué le vuelve al caso de China una reacción más marcada sobre esto? En función también de esto y por su experiencia diplomática, se lo consulto, Eduardo, es cómo se gestiona políticamente una decisión de estas características, considerando un poco las atribuciones que tiene el órgano ejecutivo para realizar ello. Entonces, esos dos puntos. El primero es, bueno, está Cuba, está Rusia, no genera tanta reacción, en el caso de China sí lo hace, y otro punto es políticamente cómo se gestiona una decisión de estas características. Pues meditándolo mucho, Carlos. Y tomando las consultas a priori de todos los sectores que los más de 84 años de relación diplomática entre Taiwán y El Salvador ha generado. Esa es la única explicación. Se tiene que consultar esta decisión, independientemente que sí, el país es soberano, el Ejecutivo tiene precisamente por Constitución la atribución para poder abrir o cerrar relaciones diplomáticas, claro, por supuesto. Pero hay relaciones de relaciones, pues. Y en ese sentido no es lo mismo el hecho de que, yo estoy seguro, Carlos, que la población salvadoreña en muchos años atrás, a donde El Salvador tenía exclusivamente relaciones con 115, 120 países,
no se percató de una gran cantidad de apertura de relaciones diplomáticas que hicimos con países africanos en el pasado o con países de Euroasia. No. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tenían esa consistencia y esa importancia y esa íntima relación que había pues con otro tipo de relaciones como la que había con Taiwán. Nosotros aperturamos relaciones diplomáticas con Taiwán desde 1933 y de alguna manera hemos honrado esa relación precisamente hasta con el partido que en su debido momento estaba en el poder en aquel entonces, que era el Kuomintang, y el generalísimo Chiang Kai-shek, que era precisamente el que dirigía precisamente el partido y estaba en el poder, y con ellos abrimos relaciones. O sea que en lo práctico nosotros no hemos dejado de tener relaciones con Taiwán nunca, hasta que se rompieron hace 2 meses. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero decirles es que esto se debe de pensar muy bien, precisamente por esa cantidad y diversidad de sectores que de una u otra forma son afectados con una decisión de estas. Ahora bien, una cosa es lo pragmático y lo interno, o sea, la potestad que yo tengo de poder abrir relaciones o cerrarlas, y la otra es lo que hay detrás de todo esto y el contexto geopolítico en el que nosotros hemos estado ubicados. Estados Unidos y China. Como usted lo dijo, son grandes competidores, es la primera y la segunda economía mundial. Efectivamente son realidades que nosotros no podemos de alguna manera ignorar. Pero esa rivalidad que viene no viene de ahorita, viene con intereses geopolíticos desde la Guerra Fría, desde que la ex Unión Soviética, amenazada por su expansionismo del comunismo internacional, no solamente a esta parte del mundo, sino que también a Euroasia, a Asia-Pacífico, a África y a todos estos lugares que de una u otra forma pues tenían conflictos internos promovidos precisamente por ese expansionismo. Y en ese sentido, China y Estados Unidos en su momento dijeron, cuando la guerra de Vietnam estaba en su apogeo, no nos hagamos ya daño. Ok, paremos el expansionismo soviético y mejor hagamos un trato de no agresión y podamos seguir trabajando constantemente en sectores que nos interesan más, como lo es evitar que tú te vengas a mi área de influencia, yo voy a evitar tu área de influencia y trabajemos en lo que nos conviene, que es expandir el comercio y la inversión. Así se detiene de alguna forma precisamente las aspiraciones de otro de nuestros enemigos. Acuérdate que el enemigo de mi amigo será. Y así es como Nixon reconoce en 1972, a través del viaje que hizo a Pekín, el hecho de que había una sola China. Y desde entonces empiezan los demás países también a desconocer a Taiwán y a quitarle los asientos y las representaciones que tenían en Naciones Unidas. Por supuesto que eso no solo fue así, porque en cuanto Nixon dijo, vamos a establecer relaciones con la China continental, inmediatamente el Congreso aprueba el Tratado de Relaciones con Taiwán, que decía que de ninguna manera la China iba a poder ni militar ni estratégicamente apoderarse de Taiwán, porque en ese sentido iba a tener la respuesta y la reacción inmediata de Estados Unidos. Y de ahí deviene precisamente una de las grandes amenazas que ahora ve Estados Unidos en quitarle los pocos aliados que tiene Taiwán por parte de China. Entre menos aliados tiene, obviamente la tentación de volver otra vez a apoderarse una vez más de Taiwán en un corto plazo es muy grande, lo que obliga a Estados Unidos a por el tratado reaccionar y empezar a defender la isla. Pero si Estados Unidos, en ese sentido, Taiwán no tiene los aliados a nivel internacional, las cosas se le van a complicar. Y se le van a complicar a nivel internacional porque ambos sostienen un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se van a autocondenar. Ese es verdaderamente el trasfondo de todo esto. Y lo otro es precisamente las intenciones de China de apoderarse del sur Pacífico, de apoderarse del Mar del Sur, a través precisamente de los conflictos territoriales que tiene con Vietnam, con Malasia, con Brunei Darussalam, con Filipinas y con Indonesia, que todos están de alguna manera buscando poseer territorios en el sur Pacífico, en el Mar del Sur, y en ese sentido ahorita hay verdaderos amenazas y intenciones
de ir a una agresión inclusive más activa por parte de estos países contra la China, porque la China ya inclusive ha empezado a realizar actos de dominio en estas islas que están precisamente en conflicto. Hay un asunto solo para efectos de los contrastes, Eduardo, me llama mucho la atención, ya voy a escuchar al doctor Santamaría sobre esto, porque estamos hablando de entornos a nivel territorial y que tiene una expresión geopolítica, en el caso Asia-Pacífico también, porque Estados Unidos es una zona donde busca influencia y en donde tiene asentamientos también de bases militares. Correcto. Y para China es parte de su zona de influencia. Correcto. Y en el caso de China mueve a América Latina no por esta vía más, llamémoslo así, militar, sino de posicionamiento más comercial, y la CELAC es una manifestación de eso, que tiene vínculos con Brasil. Y es que para leer eso tenés que también conocer la relación de China con África, que es exactamente lo mismo que está queriendo hacer a través de la ruta de la seda, que ha inclusive China elevado la ruta de la seda a nivel constitucional, y a donde ha dicho América Latina sigue, porque es nuestra área de extensión de la ruta de la seda natural, y están obligados a seguir precisamente con esta ruta de la seda. ¿Qué es lo que le han dicho los países africanos a China? Señor, yo ya no puedo seguir con el endeudamiento, ya no me siga dando ni créditos ni nada por el estilo, porque ya inclusive Sri Lanka le tuvo que dar su mayor puerto de ese país a los acreedores chinos en horas de negociar precisamente una reconversión de la deuda que tiene con el Exim Bank chino. Entonces, en ese sentido, lo que ha llegado inclusive Sri Lanka a decir, y países como Malasia, China está logrando una nueva forma de colonialismo. Y los chinos han dicho, no, no se trata de eso, se trata de que queremos ser socios. Pero definitivamente, Carlos, si más es el endeudamiento, menor es la soberanía de un país. Y en ese sentido, no creo que tengan la ventaja, como no la podemos llegar a tener nosotros en un momento determinado, de poder establecer una relación pareja en la que todos salgan ganando. Aquí nosotros vamos a terminar pagando la fiesta. Hay un asunto acá, y antes de irme a la pausa, porque quiero escuchar al doctor Santamaría, en este esquema geopolítico en donde potencias a nivel comercial, a nivel militar, se mueven en distintos segmentos del mundo. Estamos hablando de China y Estados Unidos, pero no podemos dejar de lado a la India, no podemos dejar de lado a Rusia particularmente, y otros países que también se mueven y tienen intereses a nivel económico, a nivel comercial. Pero bajo el esquema de China y los Estados Unidos, ¿cuál es la lógica o la estrategia que El Salvador asume en este escenario? Sabemos nuestras realidades, nuestras condiciones y nuestras limitaciones político-diplomáticas, pero ante la decisión ya tomada, ¿por dónde se va la línea de desarrollar un vínculo, digámoslo así, estratégico que genere algún beneficio y no perjudique de manera amplia a las condiciones diplomáticas de El Salvador con China? Bueno, mire, lo que decíamos al inicio, un país puede establecer relaciones diplomáticas, se lo permite pues mismo estatus de ser soberano, y por supuesto lo puede hacer con países de diferentes ideologías. Eso no es cosa nueva, eso lo puede hacer cualquier país. Y desde ahí poder establecer en esas relaciones diplomáticas cuáles son los temas que más le podrían convenir al país en este o en este otro sentido. Yo creo que eso El Salvador lo ha venido de alguna manera haciendo. Hemos logrado muchas veces estar en otros escenarios de países que no necesariamente son los que nos estamos viendo siempre y con los que mantenemos relaciones de índole de cooperación o de índole comercial. El principio de universalidad que rige las relaciones internacionales nos permite estar en contacto con todos ellos. Yo sí creo que podría haber en el tema de El Salvador, determinar hacia qué rumbo ir más con un propósito de poder lograr que esa relación le dé beneficios, pues es con nuestro socio natural, que está aquí geográficamente con nosotros, que es Estados Unidos. No creo por qué tener que ir hacia otros territorios continentales a buscar eso. De hecho, siempre se habló de que China, por supuesto, era una economía en evolución. Todavía hasta los años, ahí quizás 70, no había logrado lo que ha logrado hasta hoy. Significa que la misma apertura comercial que hubo de Estados Unidos con ellos la hizo emerger a la posición donde está hoy.
Y por eso ve usted que ahora la administración Trump establece otras reglas en el trato comercial, sobre todo en el tema fiscal, de poderle decir, no, mira, yo no te puedo dar tantos beneficios que te han dado porque yo estoy también siendo afectado. Aunque muchos califican eso de ser dentro de un contexto nacionalista extremo, pero la verdad es que si hablamos de poder creer que China va a significar para nosotros el apoyo, el respaldo que hemos tenido con Estados Unidos, estamos totalmente desconociendo la historia de las relaciones con Estados Unidos. Yo pienso de que El Salvador puede ir siempre, vaya, con aquel propósito de establecer relaciones. Voy a mencionar el caso de China. Estábamos nosotros terminando los acuerdos de paz. Yo era ya canciller, estaba Eduardo trabajando con nosotros en aquella época. Y como es el siempre tradicional Asamblea General de Naciones Unidas, reúne a todos los países miembros de la organización. Y está la oportunidad para hacer intercambios entre delegaciones y todo. Pues a mí me mandó a llamar el canciller chino, de China continental, que quería una relación con nosotros. Y eso lo hizo el embajador nuestro en aquel momento, excelente embajador, el doctor Ricardo Castaneda, que estuvo casi por 11 o 12 años en Naciones Unidas, y me dice, quieren hablar contigo, los chinos. Yo creí que era alguna delegación de Taiwán. No, es los chinos de China continental. Nos sentamos con el canciller, me dijo, mira, admiramos lo que ustedes han hecho, una región en guerra, una región de paz, porque se hablaba entonces de la guerra en la región de Centroamérica, que todos recordemos lo que significó Esquipulas para poder llevar la paz a Centroamérica en aquel momento. Y nos sentamos y me dijo, ¿por qué no establecer un marco o una zona de intereses mutuos? Naciones Unidas permite eso precisamente, sí, de que allí en Naciones Unidas se pueden establecer relaciones interpaíses sin necesidad de establecer misiones diplomáticas territoriales. Se puede hacer toda una relación en un contexto que lo permite la misma Carta de Naciones Unidas como facilitadora de todo esto. Entonces pensamos, y le digo en aquel momento a nuestro presidente, el interés que habían mostrado ellos, y pensamos siempre también en que nosotros teníamos una relación formal y estable con China, Taiwán, y dijimos, bueno, no, pues que sea como un interés de ellos de poder hablar a futuro de que podamos establecer una relación de orden diplomático, de orden comercial con ellos, pero por de pronto no lo hagamos, no lo hicimos. Nosotros siempre creemos que esa parte siempre puede significar para El Salvador poder ir a la búsqueda de mejores horizontes, desde luego, poder ir a hablar de, en el marco de la multilateralidad, que ahora es el tema de moda, y donde todos sabemos que hay sectores y grupos que se conforman para poder ir a la búsqueda de esos objetivos. Centroamérica tiene su propio sistema pues regional, que es el SICA, y desde ahí podemos hacer toda una serie, diría yo, de proyecciones a futuro en un marco de estar 5 países, pero hoy ya no somos 5, somos 9 países integrados. Entonces creo que eso sí podría significar para nosotros un grado, por supuesto, potencial en materia de poder conversar desde una, llamémosle, actitud colectiva, a ser un pequeño país, como el caso nuestro ahora, con una potencia como lo es China continental. Yo sí creo que podríamos ir siempre hablando de que El Salvador no necesariamente tiene que ir a entregarse, ni tampoco alegrarse con los ofrecimientos que puedan haber. A mí, este analista me decía, es una forma agresiva como China ha llegado a El Salvador. No es la forma de poderlo haber hecho. Siempre se inicia a base de un proceso, pero yo oí hablar de China el día que anunciaron el tema de las zonas económicas especiales. Hasta ahí vine a oír que este gobierno tenía interés en hablar con China, y alguien me dice, pues es la contrapartida que le han puesto a El Salvador. Si no tiene una zona económica especializada para poder desarrollar un proyecto a futuro, atrayendo las inversiones de China, porque ese es el punto de fondo, aquí se está hablando que seríamos el atractivo de la inversión china, quién sabe si así es, pero sí se habló de poder ofrecer un espacio para que esa inversión pudiera venir. Y esas son las zonas económicas especiales, que las tiene, por cierto, una cantidad de países, particularmente México, que ayer hablaban, creo, en un foro de ese tema. Sí. Pero sí, efectivamente, podemos hacer nosotros una posibilidad de poder atraer la inversión extranjera, en este caso, de China o de qué, otro país de allá, de Asia, otro país de allá, de la Europa Oriental, que pudieran venir, que nunca estuvieron con nosotros, pero que sí es posible. Estamos en una democracia que precisamente las democracias eso es lo que permiten, un grado de apertura en todos los sentidos.
y por qué no en este tema de poder buscar, pues diría yo, las herramientas para poder construir un futuro mejor. Debo de hacer una pausa y me gustaría que en el último bloque hablemos un poco de lo que significa hacia los Estados Unidos, es decir, la relación de El Salvador con los Estados Unidos, y no podemos alejarlo de la lectura del Triángulo Norte de Centroamérica, de lo que está ocurriendo también en otros países. Una pausa, regresamos. Último bloque de esta primera parte de República, que hablamos con Óscar Santamaría y Eduardo Calix sobre el panorama internacional, las implicaciones diplomáticas hacia los Estados Unidos, qué significa la relación entre El Salvador y China Popular. Y ahora hablemos un poco del socio de los Estados Unidos, Eduardo, porque también hay que tener consideración sobre esto. Las declaraciones del presidente Trump, las acciones que han tomado en política migratoria también tienen un significado para Centroamérica. Si lo pensamos en el Triángulo Norte, pensamos en Guatemala, El Salvador, Honduras, de los flujos migratorios. Y esta decisión, que luego se revirtió, pero de la separación familiar de hijos y sus padres, los menores que iban hacia los Estados Unidos de manera indocumentada, también tiene un significado. Digamos, es una forma, lo trato de ver en este contraste, o hacer este contraste. También los Estados Unidos, en sus últimas declaraciones y en sus últimos posicionamientos, digamos que ha sido también bastante fuerte hacia El Salvador, sobre todo en el campo migratorio. Y tú tienes razón, Carlos. Definitivamente creo que la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina no ha sido la mejor en los últimos años. O sea, hemos tenido de alguna manera y hemos experimentado un aletargamiento, una ralentización de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en América Latina. Y especialmente en Centroamérica hemos tenido que resentir pues el hecho de que hay políticas antimigratorias de la actual administración que nada contribuyen a tener una relación afectiva mucho más consolidada. Y en esa forma creo yo que hay que ser pues justos. Sin embargo, consideramos de que Estados Unidos por lejos sigue siendo un país de la esfera natural de influencia en Centroamérica, y en ese sentido también comparte con nosotros no solamente el tema de la amistad y de los intereses, sino que los principios y valores democráticos por los cuales nuestros países de alguna manera han venido luchando enormemente a lo largo de los años. Y en ese sentido creo yo de que es importante no cejar en la negociación, no cejar en la cantidad de aspectos que nos unen con los Estados Unidos, porque ahí hay todo un entramado de intereses que no simplemente se pueden ver a la ligera. Se tienen que trabajar enormemente, se tienen que fortalecer, porque de alguna forma también de eso depende mucho y aseguramos mucho el futuro del desarrollo del país. Además que Estados Unidos, por la historia, ha sido precisamente el aliado natural de la influencia geográfica que tiene nuestra región, y en ese sentido consideramos de que es importante seguir trabajando de cara a tener una relación suprema con ese país. Sin embargo, ahora con lo de China, ellos han manifestado preocupación. Obviamente el hecho de llamar a consultas a la embajadora a eso responde en parte, y por supuesto ven amenazada esa área de influencia con el hecho de que entre un foráneo, por así decirlo, a jugar al patio trasero de este país, y en ese sentido creemos de que es importante pues tomar esa lectura. El Salvador y Centroamérica comparten también una área estratégica natural muy importante, que es el Golfo de Fonseca. Y esa área no solamente ha sido pretendida ahora por China, sino que también por muchos países anteriormente, incluyendo los Estados Unidos. Tú ves, Carlos, que en 1914 se firma el Tratado Bryan Chamorro entre Estados Unidos y Nicaragua, a donde Estados Unidos busca el establecer una base militar del lado de Nicaragua en el Golfo de Fonseca, y El Salvador se opone. El Salvador protesta y lleva a Nicaragua a la Corte Centroamericana de Justicia de aquel entonces a un litigio precisamente para desestimar esa intención.
Entonces ahí tenemos precisamente una, y por cierto salió victorioso El Salvador, y por eso la sentencia de 1917 que nos une con Nicaragua, a donde de alguna manera se ratifican los derechos que hay entre Nicaragua y El Salvador, sobre todo de la salida al Golfo de Fonseca. Y en ese sentido consideramos de que ahí hay precisamente un valor sumamente importante en nuestro país, junto con los otros países ribereños, que no podemos tampoco dejar a la ligera. Y Estados Unidos lo sabe muy bien. Hay un aspecto, estoy por finalizar la entrevista, me resta un par de minutos nada más, doctor Santamaría, pero me gustaría tener su análisis final sobre esto. ¿Puede a nivel regional, a nivel centroamericano, los países configurar por lo menos una política básica de su relación con los Estados Unidos y con China? Sabemos, y como mencionaba Eduardo, es el socio y digamos el área de influencia de los Estados Unidos, pero lo cierto es que los mensajes que manda la administración Trump no son amistosas hacia Centroamérica, ni tampoco se ve que es una prioridad hasta este momento que empieza a moverse China en la región. Bueno, nosotros, Estados Unidos no es que nos haya hecho a un lado. Acordémonos que existe el CAFTA famoso, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos. Esa es una oportunidad grande para las economías centroamericanas de poder crecer y poder establecer una, diríamos, oportunidad grande del gran mercado de los Estados Unidos con todo lo que era su oferta exportable. Yo pienso que nosotros sí, como región, podríamos tener una interacción mucho mejor con otros países o regiones de países para poder, bueno, lo acabamos de hacer con Europa, el Tratado de Asociación con Europa. ¿Cómo actuamos? Actuamos como región. ¿Qué es lo que ha significado eso? Dejar a un lado las famosas concesiones que había antes de Europa para los países individualmente y ordenar un poco el mercado y poder a través de ese mercado penetrar nosotros con más éxito. Y de hecho se está haciendo. Entonces quiere decir que sí, las experiencias que hemos tenido son bien favorables cuando nos ponemos nosotros los centroamericanos, como dicen por ahí, las pilas y actuamos en un grado de interés colectivo. Cuando nos hemos visto afectados es cuando cada quien va por su lado. Y eso no es así. Centroamérica, por naturaleza y por historia, está unida. Y eso es lo que ha significado ser una región estratégica. Bueno, vino un famoso economista de Estados Unidos, Michael Porter. Estuvimos con él en un seminario allá en Alajuela, en Costa Rica, en el INCAE. Y cuando todo el mundo estaba hablando de irse al gran mercado mundial, y esa era la cita que se le había dicho a él para que los países que estábamos ahí representados de Centroamérica nos dijeran la clave, dijo él, bueno, sí, admiro lo que ustedes quieren hacer y admiro porque sus economías pues están siendo prósperas en algún momento, pero se les ha olvidado ver hacia donde todos ustedes están, dijo. En el territorio donde ustedes están, me parece que es el territorio que mayores beneficios le podría traer a los países nuestros. Ir a la competencia mundial es terrible, es tremenda, porque los grandes consorcios y los grandes monopolios internacionales pueden a veces afectar una aspiración de un país como lo nuestro. Entonces, cuando el hombre que hablaba y decía eso, todos se volvieron a ver y dijimos, realmente, si Centroamérica pudo funcionar en la época de los 60 con el famoso Mercomún, el mercado común centroamericano, que fue una de las experiencias más exitosas de zona libre de comercio, porque no era un mercado común, pero una zona libre de comercio que se estableció, allí creo yo que podíamos haber nosotros tenido la experiencia grande de cómo podemos movernos en el mismo territorio nuestro. Sí está bien, digo, que en el grado de poder, en el marco de la geopolítica, ir a otras latitudes y poder establecer relaciones o conexiones con otros países o regiones de países, sí creo yo que vale la pena hacerlo como región, pero quizás más deberíamos, ahora yo me he alegrado enormemente con lo que está ocurriendo acá, por lo menos el proyecto de 3 países de unión aduanera. Eso es lo que al final sí queremos hacer los centroamericanos, porque el éxito de la gran región mundial que se llama Unión Europea, el haber dejado a un lado los intereses nacionales e integrarse como intereses comunes. Por eso se llama que la famosa integración europea, Unión Europea, se basa en la adopción de políticas comunes, como esta que estamos iniciando ahora con la Unión Aduanera. Eso creo yo que sí podría representar para nosotros el futuro del Salvador, el futuro del país. Y déjeme decirle, aquí se habla mucho del proyecto de acuerdo de país, acuerdo de nación. México acaba de hacer las zonas económicas especiales
y el presidente Peña Nieto lo anunció como acuerdo de nación, donde están todos los partidos políticos apoyando las zonas económicas especializadas. Imagínense qué es lo que a veces puede hacer un país internamente, poder unir los esfuerzos y propósitos de todos en un solo, diría yo, haz de decisiones. Aquí lo que estoy viendo es otra cosa, y estamos hablando de poder ir a hablar con China, y nos olvidamos de que como región podíamos hacer el trabajo de poder establecer un posible acuerdo regional con una China, pero en otro carácter, en otro momento. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, doctor Santamaría. Eduardo, ha sido un gusto. Nos vamos a volver a encontrar para seguir desarrollando este análisis, este panorama internacional de esta decisión, como otras y sus implicaciones en la política exterior salvadoreña. Ha sido un agrado. Gracias por haberme acompañado. Carlos, por invitarnos. Muy amables, gracias. Muy amable, muy por gentiles. estar aquí. Una pausa. Regresamos.